Hola, buenos días. Espero que todos estén ya viendo el video en directo. Y es jueves 1 de octubre y como cada jueves vamos a estar trabajando con el submódulo 1. La última clase, la clase del viernes pasado que trató sobre el submódulo 1, les recuerdo que fue lo que vimos. Nos enfocamos en la metodología para el desarrollo de software, hicimos la actividad 3. Y dentro de esa actividad 3 ustedes hicieron una tabla para el desarrollo de la metodología en donde hicieron dos columnas, una para poner el nombre de la etapa de la metodología y luego la descripción. Les recuerdo que son 7 etapas: definición de necesidades, análisis, diseño, codificación, pruebas, validación, mantenimiento y evaluación. Y nos vamos a centrar el día de hoy en el análisis. Vamos a hacer dos actividades que tienen que ver con actividades que se realizan dentro de la etapa del análisis y por ahí ver también ciertos conceptos importantes que, pues bueno, como les digo siempre, pueden venir en el examen y es relevante que los veamos y sepamos lo que son cada uno de esos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a en esta primera hora ver una actividad que sería la actividad, si no me equivoco, la 4. Y bueno, ahorita les explico de qué se trata esa actividad y lo que veremos dentro de esa actividad, porque es una actividad un poco grandecita, ¿no? A lo mejor no nos alcanza esta hora para hacer completamente la actividad. Agarraríamos un poco de tiempo de la siguiente. Eso ahorita lo veremos, ¿no? Por eso quiero irme un poco rápido para aprovechar esta hora con esta actividad. Bueno, dentro del análisis hay una persona muy importante que es quien realiza el análisis, que se le llama el analista. Este analista usa la información que recolectó con anterioridad para elaborar un diseño lógico del sistema de información y preparará una propuesta del sistema que resume todo lo que ha encontrado y presenta un análisis costo-beneficio de las alternativas y plantea las recomendaciones, si es que existen, de lo que se debería de hacer. Esto a grandes rasgos es lo que hace el analista, ¿no? Que, bueno, aquí podemos definir lo que es un analista de sistemas. Es aquella persona que tiene como cometido analizar un problema y describirlo con el propósito de ser solucionado mediante un sistema informático. Ojo, porque esto puede venir en el examen. Y por aquí en estas definiciones o en esta, no es una definición en sí de la etapa de análisis, porque la definición la hicimos aquí. De hecho fue la definición más extensa de la etapa, la vimos en 3 diapositivas. Y pues a grandes rasgos esta etapa pues se hacen varias cosas. Por ejemplo, aquí se mencionan las entrevistas y los cuestionarios, aquí se mencionan los estudios de factibilidad y pues bueno, el analista es quien realiza esta etapa, ¿no? Que es una de las etapas, todas son importantes, pero el análisis es una de las más tardadas, si no es que la que más, ¿sí? Porque hay que hacer con detenimiento todo lo que hay que hacer dentro del análisis para que sea un análisis exitoso. Por aquí está algo también importante, que es este análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio es pues determinar si realmente lo que va a costar hacer el sistema va a traer beneficios que sean mayores a esos costos, ¿sí? Entonces eso tiene que ver, o eso es lo que es un análisis costo-beneficio. Y bueno, la definición de analista de sistemas aquí está. Yo, si normalmente estuviéramos en una clase normal, yo les diría, no les pido que esto lo tengan en su cuaderno, pero si yo fuera ustedes lo anotaría por ahí, porque es un concepto que puede venir en el examen. Ya como quiera, más adelante todos estos videos pues les ayudarán a ustedes para estudiar, ¿verdad? También. Y bueno, dentro del análisis del sistema, para identificar los requerimientos de información dentro de la empresa, pueden utilizarse diversos instrumentos, los cuales incluyen
el muestreo, la entrevista y los cuestionarios. Son tres, como dice aquí, instrumentos para poder recabar información. Y repito, son el muestreo, la entrevista y los cuestionarios. Entonces la actividad que vamos a ver ahorita es la actividad 4, en donde van a hacer ustedes un mapa conceptual de los instrumentos para identificar requerimientos de información. Ojo, que lo que van a hacer es un mapa conceptual. Yo por lo general les pido mapas mentales. Un mapa mental es mucho más libre, es mucho más, ¿cómo podemos decir? Cada quien tiene su manera de hacerlo y los mapas conceptuales no. De hecho, por eso mismo les traigo aquí yo un ejemplo de lo que es un mapa conceptual, en donde el mismo ejemplo describe y explica lo que es un mapa conceptual, cómo se compone, cómo se representan sus elementos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vean por favor cómo es que está construido este mapa mental, cómo están las flechas. Dentro de las flechas que hay, si se fijan dentro de las flechas, lo que hay son pues frases, ¿no? Aquí dice frases nominales o sustantivas, se designan con verbos o frases verbales, se representan por líneas, que son símbolos o etiquetas, hay por ahí rectángulos. Entonces, antes de hacer este mapa conceptual, yo lo que les recomiendo es que le den una vista, una lectura a este mapa conceptual. Si es necesario, también busquen en internet bien a bien cómo se hacen los mapas conceptuales, para que en base a todo lo que vamos a ver ahorita, que son diferentes tipos de muestreos, algunas descripciones de entrevista y algunas cuestiones que se pueden implementar en los cuestionarios, todo eso tiene que ir dentro del mapa conceptual que van a ver. El día de ayer, si no me equivoco, por ahí les pedí yo hacer un mapa mental. Era un mapa mental de los elementos para la construcción de algoritmos, y creo que por ahí había un errorcillo, que en el título de la actividad decía mapa mental y luego abajo decía mapa conceptual. No, o sea, el de ayer sí era un mapa mental, tal cual lo decía el título, y en este caso es un mapa conceptual, y precisamente por eso les estoy poniendo aquí este ejemplo para que se basen en él para construirlo y hacer ustedes su mapa conceptual. Bueno, vamos a empezar. Mucho ojo, yo les recomiendo que ahorita no se preocupen por hacer el mapa conceptual, preocúpense por poner atención a lo que voy a explicar y a lo que van a ver en la pantalla. Y para que lo entiendan, para que sepan cuántas partes hay, cuántas divisiones va a tener su mapa conceptual, etcétera, etcétera. Recuerden que el tema principal de este mapa conceptual, de hecho la parte de arriba, el título, así como este mapa conceptual dice mapa conceptual, el de ustedes va a decir instrumentos para identificar requerimientos de información. Y si gustan le pueden incluir dentro de la etapa del análisis, ¿no? Y bueno, de ahí se derivarán tres divisiones, que serían estas tres: muestreo, entrevista y cuestionarios, y de ahí pues se derivarán todas las demás vertientes que veremos dentro de esta actividad. Bueno, vamos entonces a enfocarnos primero en el muestreo y ver varios ejemplos de muestreo, no sin antes definir lo que es un muestreo. Y aquí está la definición. En estadística, un muestreo es la técnica para la selección de una muestra, de ahí su nombre, a partir de una población. Es decir, que de un grupo, en este caso el ejemplo pues da personas, y quizá en el análisis también, en el análisis dentro de la metodología que estamos viendo, la metodología para el desarrollo de software, dentro del análisis también quizá ese muestreo tenga que ser con personas, y bueno, pues dentro de un grupo de personas tú seleccionas algunas para hacer un muestreo, ¿no? Y bueno, este proceso permite ahorrar recursos. ¿Por qué? Porque pues no te enfocas en todo, sino te enfocas en una parte.
obteniendo resultados muy parecidos que si se realizan en un estudio de toda la población, ¿sí? Entonces, la gran ventaja del muestreo es que los recursos que utilizas pues son menos, ¿sí? Por eso ahorra recursos. Entiéndase, por ejemplo, que si para hacer una, no sé, una entrevista, tú tienes esa entrevista, bueno, más bien un cuestionario, pónganle que es un cuestionario, y ese cuestionario tiene, no sé, vamos a decir 10 hojas, ¿sí? Y tienes que hacer ese cuestionario a 100 personas, ¿no? Entonces, si tú multiplicas 10 por 100, pues te da 1000. Tienes que sacar 1000 copias, ¿no? Y si cada copia te vale $1, pues tienes que gastar 1000 pesos. Pero si tú haces un muestreo y en lugar de esas 100 personas tú eliges a 10 solamente, entonces, si tú multiplicas 10 por 10, pues da 100 y tienes que sacar 100 copias, no tienes que sacar las 1000. Y bueno, pues ahí estás teniendo un ahorro considerable en el recurso que estás utilizando para poder obtener información. En este caso, por medio del muestreo y un cuestionario, ¿sí? Espero que se haya entendido este ejemplo. Si no, pues bueno, ya saben que yo estoy conectado en Facebook. Cuando termine el video, termine de emitirse, me pueden hacer preguntas. Bueno, cabe mencionar dentro del muestreo que para que sea válido y se pueda realizar un estudio fiable que represente a la población, debe cumplir ciertos requisitos, lo que convertiría en una muestra representativa. Es decir que se puede hacer un muestreo, como lo vamos a ver ahorita en los tipos de muestreos que vamos a ver, un muestreo como le llaman probabilístico, en donde lo eliges al azar, pero también se pueden hacer otro tipo de muestreos en donde de acuerdo a ciertas características o a ciertos atributos que se definen, pues se eligen a las personas o a lo que se vaya a elegir para hacer la muestra y que la muestra sea representativa, es decir, que realmente represente a todo el total de donde tú estás extrayendo la muestra. Y bueno, pues existen, como les digo, diversas técnicas de muestreo, entre las cuales podemos encontrar el muestreo probabilístico, el aleatorio, el estratificado, el sistemático y el por conglomerados. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Aquí es donde ya el mapa conceptual empieza a hacer sus ramificaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden dentro de su mapa conceptual hacer la parte de arriba, que serían los instrumentos para obtener información dentro del análisis. Luego se derivan 3, que son el muestreo, la entrevista y los cuestionarios, y dentro del muestreo lo que pueden hacer es definirlo primero y luego decir que existen diversas técnicas de muestreo, que son estas 5 que están aquí, y obviamente dentro del mapa conceptual pues definirlas. Recuerden que un mapa conceptual no usa dibujos, bueno, usa símbolos, ¿sí? Rectángulos, óvalos, círculos, pero no dibujos como en un mapa mental. En un mapa mental pueden incluso representar con monitos, con figuritas, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí es un poco más rígida la forma en la que se representa el esquema de lo que es el mapa conceptual. Bueno, vamos entonces a ver cada uno de estos, de esos diversos tipos de técnicas de muestreo. Vamos a ver primero el muestreo probabilístico, y dice aquí que forman parte de este tipo de muestreo todos aquellos métodos por los que se puede calcular la probabilidad de extracción de cualquiera de las muestras posibles. Este conjunto de técnicas de muestreo pues es el más aconsejable, aunque en ocasiones no es posible optar por él. Entonces, si no hay, digamos, características definidas dentro de la población que tú vas a elegir, puedes hacer un muestreo probabilístico y decir tú y tú, sin fijarte en nada, ¿sí? Elegir, digamos, al azar. Ese es un muestreo probabilístico, sin solamente enfocándose en las probabilidades de que tú elijas a tal o cual persona o elemento del universo que tú vas a elegir, ¿no? Y bueno, ese es el muestreo probabilístico. De hecho, la imagen aquí ilustra muy bien lo que es el muestreo probabilístico, ¿no? Haces una muestra al azar sin fijarte en qué en características, ¿no? Y bueno, esto es el muestreo probabilístico. Vámonos con el que sigue, que es el muestreo aleatorio.
en donde la extracción de una muestra de una población finita, en el que el proceso de extracción es tal que garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en dicha muestra. Esta condición garantiza la representatividad de la muestra, porque si en la población un determinado porcentaje de individuos presenta la característica A, la extracción aleatoria garantiza matemáticamente que por término medio se obtendrá el mismo porcentaje de datos muestrales con esta característica. Suena un poco enredado lo que acabo de leer, lo que están ustedes quizá leyendo ahorita en la pantalla, pero un ejemplo muy, vamos a decir, muy claro de un muestreo aleatorio es de que, por ejemplo, ustedes están viendo aquí que en la imagen, en donde dice population, ¿sí?, hay 12 personas, ¿sí? Y la muestra eligió a la 2, a la 5, a la 8 y a la 10. Un ejemplo muy claro de hacer un muestreo aleatorio es, por ejemplo, si yo tengo a estas 12 personas, lo que hago es hacer 12 papelitos. A cada uno de esos papelitos ponerle el número que representa a cada persona, esos papelitos doblarlos, meterlos en un bote y de manera aleatoria sacar 4 que son los que yo requiero para la muestra, y de esta manera, como dice aquí la definición, se garantiza la extracción, esta extracción aleatoria garantiza matemáticamente que por término medio obtendré el mismo porcentaje de datos muestrales, es decir, que hay exactamente las mismas posibilidades de que se salga cualquiera de los que están aquí, ¿sí? La diferencia entre el muestreo probabilístico y el aleatorio es de que en el probabilístico tú no te fijas en nada y eliges al azar, ¿sí? Y en el muestreo aleatorio no, en el muestreo aleatorio ya sigues un método para poder elegir la muestra, y un método el más claro, el más sencillo para explicar esto, pues es el que les acabo de decir, ¿no? Haces 12 papelitos, esos 12 papelitos les pones el número diferente del 1 al 12, esos papelitos los metes en un bote y de ahí sacas a los que van a ser elegidos para la muestra. Es como un sorteo, ¿no? Un sorteo, de hecho es eso, un muestreo aleatorio, porque todos tienen la misma probabilidad de salir elegidos. Bueno, muy bien, vámonos entonces al que sigue. Muestreo estratificado, ¿sí? A lo mejor aquí les surge la palabra, o les recuerda la palabra estrato, ¿sí? Y bueno, un muestreo estratificado consiste en la división previa de la población, es decir, dividirlos en estratos, en grupos o clases. Estos grupos o clases son los estratos, que se suponen homogéneos, es decir, que todos cumplen con la misma característica. Por ejemplo, en la imagen estamos viendo que hay dos estratos, un estrato naranja y otro estrato azul, ¿sí? Ahí lo están viendo. Por eso son homogéneos. Homogéneos, todos son naranjas, eso es un estrato, y homogéneos, todos son azules, ese es otro estrato. Respecto a la característica a estudiar, en este caso, pues la característica sería los colores naranjas y los colores azules, ¿no? A cada uno de estos estratos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. En este caso son 3, ¿sí? Cada estrato se deben elegir 3 elementos, y si se fijan aquí la imagen pues lo muestra muy bien. Hay 2 estratos, un estrato menor con 6 elementos, que son los naranjas, y un estrato mayor con, ¿cuántos son? Bueno, los que sean, son muchos, azules, pero de esos 2 estratos se van a elegir 3. Y bueno, pues de ahí, bueno, se eligen los 3, ¿sí? Entonces, este es un muestreo estratificado, de acuerdo a estratos o grupos, ¿no? Clases que se van a estudiar. El que sigue, muestreo sistemático. El muestreo sistemático es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista según un orden determinado, o recorriendo la lista a partir de un número aleatorio determinado. Si se fijan en estas filas que tenemos aquí de muñequitos, de monitos,
hay una selección sistemática. La selección sistemática corresponde a que desde el número 2, cada 5 se van a elegir a esos elementos. Por lo tanto, se elegirían el 2, el 7, el 12, el 17, el 22, el 27, el 32, el 37 y así sucesivamente hasta llegar en este caso al 57. Y de esta forma, en base a este sistema que de acuerdo a ciertas necesidades se elige, pues se saca la muestra, ¿no? Esto es un muestreo sistemático. Ojo también porque todo esto puede venir en el examen, ¿eh? Y por último, el último muestreo que vamos a hacer es el muestreo por conglomerado. El muestreo por conglomerado es cuando la población se encuentra dividida de manera natural en grupos que se supone que contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a elegir. Pueden seleccionarse solo alguno de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio. Por ejemplo, aquí lo que podríamos poner como ejemplo es, bueno, dentro de una empresa existen departamentos. Esos departamentos o cada uno de esos departamentos son un conglomerado de personas, ¿no? Está el departamento de ventas, el departamento de compras, el departamento de sistemas, el departamento de recursos humanos, el departamento de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú necesitas hacer un análisis de un sistema de ventas, entonces aquí a los conglomerados que tendrías que elegir serían al departamento de ventas y al departamento de sistemas, ¿sí? Entonces solamente eliges esos dos, no tienes por qué elegir a los demás porque los demás no te van a decir nada dentro del análisis que tienes que hacer. Entonces el muestreo que tú haces lógicamente sería por conglomerado y seleccionas solamente a los conglomerados que te van a ser útiles para el análisis que tienes que hacer, ¿sí? Entonces, esos son todos los tipos de muestreos. Ya aquí tienen bastante información para su mapa conceptual. Bueno, vamos entonces a seguir con el siguiente instrumento para recabar información, que es la entrevista. Esto está un poquito menos sustancioso, menos robusto que lo de los muestreos. De hecho, ustedes, pues yo creo que ya deben de tener una idea de lo que es una entrevista, ¿no? Que, bueno, pues es un diálogo en el que la persona, es decir, el entrevistador, generalmente un periodista, hace una serie de preguntas a otra persona, entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos o su forma de actuar. Esta definición de entrevista, si ustedes se dan cuenta, pues es una definición muy genérica, no es una definición específica de lo que estamos estudiando, pero bien nos puede servir para poder definir y entender lo que tendríamos que hacer dentro de una entrevista. Aquí dice que por lo general quien hace la entrevista es un periodista, pero eso sería en un contexto general, pero si nos enfocamos en el contexto en el que nosotros estamos trabajando, pues en este caso la entrevista no la haría un periodista, sino la haría el analista, ¿verdad? Entonces aquí el entrevistado pues deberá ser siempre una persona que interese a la comunidad y es la persona que tiene alguna idea o alguna experiencia importante que transmitirle al entrevistador, que sería el analista, ¿no? Y el entrevistador pues es el que dirige la entrevista, debe dominar el diálogo y presenta al entrevistado y el tema principal, hace preguntas adecuadas y cierra la entrevista. Obviamente pues debe de estar bien enterado de lo que le va a preguntar a el entrevistador, porque de eso depende que la información que recabe pues sea fidedigna o sea útil, ¿no? Para lo que quiere o para lo que requiere el analista. La entrevista presenta a una o a más personas que responden una serie de preguntas formuladas por un entrevistador. Es decir, que la entrevista puede ser de persona a persona, de entrevistador a entrevistado, o incluso puede ser hacia un grupo de personas, desde el entrevistador, que sería el analista, hacia varias personas que pues son las que darían la información que el analista necesita para hacer su análisis.
Y bueno, por último tenemos a los cuestionarios, que también, bueno, de hecho los cuestionarios, ustedes incluso hasta han contestado varios, ¿no? Supongo que están familiarizados con los cuestionarios. ¿Qué son los cuestionarios? Pues son listas escritas de preguntas que se distribuyen entre los usuarios, ¿sí? Los cuestionarios difieren de las encuestas en que se tratan de listas escritas y no de entrevistas como tales, de modo que requieren un esfuerzo adicional por parte de los usuarios, quienes habrán de rellenarlo y enviarlo de vuelta. Es decir que a diferencia de las entrevistas, o como le llaman aquí, encuestas, en donde las respuestas se están recabando, digamos, en tiempo real y por medio del entrevistado, hay un diálogo, ¿no? En el cuestionario no. En el cuestionario lo que hay es pues una hoja o un formulario digital, si es que el cuestionario es digital, y la persona que va a contestar el cuestionario pues tiene que, aquí dice, hacer un esfuerzo adicional, ¿no? Es decir que los cuestionarios pueden incluso hasta ser un poco molestos para las personas, porque pues es inversión de tiempo que están ahí, valga la redundancia, invirtiendo, ¿no? Quizá en algunos casos podrían las personas decir perdiendo el tiempo en contestar ese cuestionario, y además de eso la persona tiene que hacerlo llegar o regresar el cuestionario, ¿no? En el caso que sea digital, pues darle ahí enviar para que se envíen sus respuestas, y esa es una, digamos, de las posibles desventajas que podrían tener los cuestionarios. Un cuestionario deberá incluir preguntas de distintos tipos y en función del planteamiento del mismo del tema a investigar. Así puede haber varios de estos tipos, que son, aquí tenemos varios tipos de preguntas que se pueden implementar en los cuestionarios. Primero, las preguntas abiertas, y ojo con esto porque son, digamos, las vertientes o las partes de lo que sería el área de los cuestionarios dentro de su mapa conceptual. Dice aquí preguntas abiertas. Son preguntas en las que se permite al encuestado responder cualquier cosa según la responda. Es decir, es la típica pregunta breve, ¿no? Con estas preguntas puede obtenerse una mayor riqueza de detalle en las contestaciones, pero tiene el inconveniente de ser difícil de tabular las respuestas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, el usuario contesta lo que quiere y a veces es difícil de interpretar eso que el que contesta el cuestionario responde, ¿no? Bueno, esas son las preguntas abiertas. Preguntas cerradas son preguntas en las que solo se permite contestar mediante una serie cerrada de alternativas. Un ejemplo muy claro son los exámenes que yo les pongo. Son preguntas cerradas. Solamente hay 4 opciones y nada más. Con estas preguntas puede perderse riqueza en la información, pero su cuantificación es muy fácil. Preguntas semiabiertas o semicerradas, depende de cómo se ve el vaso, medio lleno, medio vacío. Son preguntas de características intermedias entre los dos tipos anteriores que intentan no perder nunca mucha riqueza de información a costa de perder algo de facilidad en la tabulación de las respuestas. Es decir, es una combinación de las anteriores, ¿no? Es la típica que te dice sí, ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Sí? Si tú la respuesta puede ser sí, no, a veces, y te preguntan el por qué. Ese es un ejemplo de una pregunta semiabierta o semicerrada. La siguiente, preguntas en batería, son aquellas que se planifican para realizarlas secuencialmente en función de la respuesta dada a la pregunta de la secuencia anterior. Su objetivo es profundizar en una información siguiendo el hilo de las sucesivas respuestas, es decir, que son respuestas en serie, o más bien preguntas en serie, ¿no? Por eso se le llama así en batería, ¿no? Y la pregunta anterior está relacionada con la pregunta que estás contestando ahorita, y la que sigue está relacionada con la anterior. Entonces, de esta forma se sigue una secuencia de respuestas. Y por último, las preguntas de evaluación
dentro de los cuestionarios son preguntas dirigidas a obtener del entrevistado información sobre cómo valora una serie de cosas o aspectos. Pueden proporcionar una valoración de carácter numérico o una valoración de carácter cualitativo, ¿no? Estas son las preguntas de evaluación. Y bueno, acabamos de cumplir 30 minutos de clases, la clase más larga que hemos tenido, porque pues este tema es un poco amplio, y si contamos los 5 minutos de prórroga que les doy, pues ya son 35, es decir que quedan 15 minutos para que ustedes puedan empezar con su mapa conceptual. Estoy conectado ahí en Facebook por cualquier duda, los dejo trabajar y regresamos a las 7:50, 7:55 con lo que sigue, así es que los dejo trabajar.